descargarme todas las aplicaciones. Ya, súper instalarlas, ¿verdad? Más Sí, bien pregunto si alguien tuvo algún problema o algún Yo, inconveniente en hacerlo. profe, Elizabeth, mi computadora no abastece para los programas. Para Y los programas, claro, sí, yo tengo sí, una sí. computadora que es bien lenta también para cargarse, entonces no la abastece. Ya, ok, Maricel, entiendo. Ya, déjame resolver este asunto porque creo que vamos a tener que trabajar en esos casos, tal vez con algunos programas más antiguitos o también en línea, ¿ya? No sé si alguna otra persona tuvo algún otro inconveniente, tal vez. Ya, parece que no. Bien, entonces, bueno, ya voy a solventar este asunto. Evelyn, ¿tienes tu manito levantada? Iba a decir que igual no pude instalar los programas, pero ya debido a que la computadora, no sé si era que tenía virus, estaba lenta o qué, pero yo la mandé a limpiar, por así decirlo, pero no, todavía no la tengo, entonces no sé si ya que la tenga, igual le dije al señor si es que él mismo me los podía instalar de una vez, pero estoy pendiente. Ya, ok. No hay problema en ese caso. Más bien, si pueden, por favor, no recuerdo quién era el representante de este curso que me podía ayudar. No sé si Dina, en tu caso creo que me escribiste esta semana, ¿cierto? No sé si elegimos ya a alguien anteriormente o si tú podrías ayudarnos, por favor. Buenas noches, magíster. Buenas noches, compañeros. No tenemos representante, pero le puedo ayudar en esta materia. Ya, muchas gracias, Dina. Bien, verán, por favor, ayúdame con los nombres de Marisela Murillo y de Evelyn, me parece que eras, o de las personas que tengan dificultades, aparte de los estudiantes a los que ya les envié el correo, por favor, para poder solventar esos temas, sobre todo cuando se trata del equipo, ¿ya? Porque en el caso de ustedes puedo armar otro drive para colocar los programas. Que son un poquito menos pesados para que puedan utilizarlos sin ninguna dificultad en su computadora. ¿Ya? Por favor, Dina, ayúdame con eso y hoy vamos ya a empezar un poquito a introducir a los programas mientras vamos revisando algunos temas o algunos elementos del diseño gráfico, ¿ya? Recuerden que la clase anterior nosotros conversábamos específicamente sobre los elementos del proceso de diseño gráfico, ¿sí? En este caso, ¿qué vamos a hacer? Es revisar ya los elementos que van a componer el diseño como tal, que nos van a ayudar a partir de su combinación a componer diferentes materiales o diferentes productos finales, ¿sí? Voy a compartirles entonces la presentación. Les pido que presten mucha atención porque esta clase es bastante larguita, ¿ya? Pero vamos a hacer todo lo posible. Igual, ustedes ya pueden ver el compilado dentro de la plataforma, ¿sí? Y allí está información más desarrollada sobre lo que vamos a revisar hoy, porque no nos va a alcanzar mucho el tiempo, pero voy a tratar de dar los elementos más importantes, ¿ya? A ver, déjenme colocar esto. A ver, ya, perfecto. Ahí pueden ver mi presentación, ¿cierto? Sí, profe. A ver, bien, continuamos en la unidad 1, pero esta vez vamos a revisar el tema 2, que se denomina Principios básicos del diseño y la comunicación. Recuerden que hablamos no solamente sobre diseño gráfico, porque el objetivo no es crear piezas artísticas o piezas que específicamente tengan el objetivo visual perdón, ornamental de comunicar, sino que nosotros vamos a tratar de, al final incluso, el producto final será la realización de un brochure, que no es más que un folleto pequeño, ¿sí? Entonces, la idea de la comunicación, incluso por eso el día de hoy vamos a revisar el documento Signos, Símbolos, Marcas y Señales de Adrián Frutiger. Frutiger es un autor incluso que es muy interesante y muy importante dentro del diseño de las tipografías. Sí, más adelante vamos a revisar este asunto de las tipografías, pero principalmente él desarrolla
cómo podemos iniciar el diseño a partir de estos signos y símbolos más pequeñitos para luego componer diseños o piezas, productos finales que puedan llegar a comunicar de manera efectiva. Es por eso que vamos a revisar el subtema 2.1 que se denomina elementos del diseño. Ahora ya no los elementos del proceso de diseño, y ahí decíamos estaba el diseñador, los softwares, etc. Ahora ya tenemos que empezar a conversar cuáles son puntualmente los elementos que nos van a ayudar a componer específicamente los productos finales, ¿sí? Entonces, bueno, la comunicación visual se construye a través de elementos visuales y dentro de estos elementos visuales vamos a revisar algunos como el punto, la línea, la forma, el color y la textura, ¿sí? Pero estos componentes, como les mencionaba, no solo dan una estructura visual, es decir, no solamente es de consumo lineal o comercial, sino que a la vez que logran componerse con las líneas, formas, los colores, ¿sí? El ritmo, van transmitiendo significados. Transmiten de esa forma emociones, a la vez organizan la información y también guían la percepción del espectador, ¿sí? En el diseño gráfico existe una correcta o una adecuada, para no cerrarnos, digamos, a decirlo de manera correcta, sino que una organización adecuada de estos elementos que trabajan en conjunto con algunos principios comunicacionales que determinan la eficacia al momento de emitir y consumir un mensaje, ¿sí? Entonces, el diseñador, en este caso el comunicador, que también tiene o se desarrolla dentro del área de diseño gráfico, lo que hace es componer a través del uso de estos elementos sobre una mesa de trabajo, sobre la que ya vamos a conocer un poquito más, la elección de las tipografías, de los colores, de colocar algún elemento en un espacio determinado, el tamaño, el equilibrio, etcétera. Y esto va a hacer que a partir de esta elección se logre comunicar de manera eficaz, ¿sí? Y estos elementos que vamos a revisar hoy, quiero que los tomen muy en cuenta porque no solamente con estos elementos se trabaja dentro del diseño impreso, sino que también con los mismos elementos vamos a trabajar en los entornos digitales. Ahora bien, regáleme un segundito que estoy un poquito ciega. A ver. Ya. A ver, déjenme pasar la diapo. Bien, vamos a empezar entonces a revisar o a comprender esta frase de Tibor Kalman. Tibor también es un importante diseñador gráfico que ayuda también a comprender no solamente estos elementos tipográficos, sino que más allá de la construcción del diseño solamente con un impacto visual, sino que también la efectividad del mensaje que se está comunicando dentro de estos productos. Por eso él menciona esta frase de el diseño es un lenguaje y lo principal es cómo usas este lenguaje para, por supuesto, comunicar de manera efectiva dentro de los públicos objetivos. Ahora bien, empezamos entonces con cuáles son los elementos visuales dentro del diseño gráfico. En primer lugar, estos elementos son la base de toda la información visual. Vamos a revisar en la clase de hoy cómo se construye un producto final a partir de estos diferentes elementos, como el punto, la línea, la forma, el objeto, la textura, el espacio, el contorno, las tipografías y los colores, ¿sí? Cada uno de estos elementos que vamos a revisar durante la clase de hoy tienen propiedades únicas, son modificables también dentro de los espacios de trabajo, ¿sí? Y estos, a la vez, a partir de esta elección de estos diferentes elementos visuales, pueden influir en la percepción y el significado que nosotros le vamos a dar al diseño, ¿sí? Ahora, déjenme ver. Ya. La unidad de medida, bueno, nosotros de esto vamos a revisar también comprendiendo los soportes en los que vamos a crear nosotros nuestros productos visuales. Sin embargo,
Para poder comprender estos elementos generales, vamos a ver que la unidad mínima del lenguaje visual es el punto, puesto que las imágenes, ¿sí? Cualquiera de ellas, se componen de puntos para poder generar diseños complejos, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante cómo funciona esto. Sin embargo, el punto también puede señalar una posición en el espacio, ¿sí? Pero también tiene unas ciertas características, como que carece de una longitud, es decir, que no es medible su ancho, su alto, y tampoco tiene una profundidad, solamente es un punto. ¿Cómo? Puede estar acompañado, por ejemplo, de un palito y componerse o generando una composición que pueda formar una letra I, o a la vez puede ser una viñeta, como ustedes pueden ver en la parte izquierda, o a la vez realmente puede ser un punto final o un punto seguido, ¿sí? Y el punto es estático, no tiene o no refleja una dirección, ¿sí? Además, el punto es el principio estructurador del espacio, es decir, por ejemplo, miren en estas imágenes que les he colocado acá, ¿sí? Nosotros podemos encontrar, por ejemplo, dentro de un recuadro, un punto en el centro. Y esto nos ayuda a comprender, por ejemplo, o nos deja entrever algunos espacios vacíos, ¿sí? Ahorita yo les he colocado la flechita para que vean cómo está ubicado el punto, ¿sí? Pero nos puede ayudar a tener una sensación de orden y equilibrio, pues el punto se encuentra centrado dentro de este límite cuadrado, ¿sí? Asimismo, si nosotros, por otro lado, vemos dos puntos que están situados en un plano, aunque estuvieran, por ejemplo, de manera recta, nos ayuda a imaginar la existencia de una línea, ¿sí? En este caso de una línea recta, pero a la vez, si nosotros colocamos varios puntos de manera curva, también podríamos dibujar nosotros en nuestra imaginación o completar con nuestra imaginación una línea curva, ¿sí? Ahora bien, de esto se trata un poco el equilibrio y el ritmo, cuando vemos que un punto está colocado en la parte inferior derecha de un recuadro, ¿sí? Esto nos ayuda a generar una idea de peso, ¿sí? O una sensación de fuga y movimiento, pues existe una desigualdad si nosotros podemos comparar con el punto inicial, ¿sí? En donde está realmente tiene un equilibrio, está centrado y tiene vacíos iguales. En el caso de acá, la aparición de las áreas vacías está de alguna forma descompensada o nos da una impresión de inestabilidad, puesto que tenemos un espacio vacío, ¿sí? Mucho más amplio. Ahora bien, también la serie de puntos, por ejemplo, en este caso de acá, en donde se encuentran 3 puntos formando un triángulo, nos ayuda un poco a inducir a partir de nuestra imaginación y de nuestros pensamientos, interpretar una figura como un triángulo, ¿sí? Así no estuvieran estas líneas que yo les he colocado como unas líneas guías para poder comprender estas formas en las que se pueden componer diferentes elementos a través de puntos, ¿ok? Ahora bien, vamos a revisar entonces el siguiente elemento visual, que es la línea, ¿sí? ¿Y de qué hablamos cuando nombramos a la línea? Este es la unión sucesiva de puntos. Yo les he puesto en la parte derecha de acá cómo una serie de puntos nos puede ayudar a conformar esta línea de acá, ¿sí? Y en el caso de la línea, esta sí tiene unas características mucho más amplias que las del punto. Por ejemplo, ¿sí? La línea sí nos señala una trayectoria y a la vez una dirección, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, nosotros podemos ver que la dirección es superior derecha, ¿sí? Ya nos da una longitud, por un lado, porque ya tiene una medida, no así como el punto, ¿no es cierto? Digamos que esta línea mide unos 3 centímetros, se me ocurre, ¿ya? A la vez, perdón, tiene una dirección y su posición también nos ayuda a determinar esa dirección. También tiene una anchura, carece de anchura, puesto que solamente es una línea delgada,
y también carece de profundidad. Ya vamos a revisar estos dos asuntos más adelante con algunas figuras que sí nos permiten comprender estos otros dos conceptos. Además, bueno, ya veíamos que esta línea es capaz de expresar una dirección, pero también movimiento y desarrollo. Vamos a verlo también en unos otros gráficos. También nos ayudan a delimitar a los objetos en el espacio, como por ejemplo a partir de la conformación de diferentes figuras. Yo aquí les he colocado, como en algunas otras diapositivas, para que ustedes puedan ver en los enlaces de dónde voy sacando las piezas gráficas, ¿sí? En este caso, podemos ver que las líneas también pueden dividirse, digamos, en tipos a partir de las líneas rectas, por ejemplo, como lo acabamos de ver, líneas curvas, líneas abiertas, es decir, que no tienen un punto de cierre, o líneas cerradas, que a partir de la construcción de estas líneas ya podemos formar figuras o contornos, que también lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, con la combinación de estos tipos de líneas rectas, curvas abiertas y cerradas, podemos ya empezar a crear diferentes figuras. Por ejemplo, hay un tipo de diseño gráfico que se llama line art, ¿sí? O arte con líneas, que únicamente utiliza líneas para componer figuras. ¿Qué podemos ver aquí en primer lugar? Solamente, ustedes dense cuenta que tenemos puntos, ¿sí? Pero a la vez también tenemos líneas y ya logramos configurar una primera figura. ¿Qué podemos ver por acá? Parece la silueta de un pavo real. Un pavo real. ¿Qué podemos ver por acá? Una jirafa. Una jirafa. Una jirafa. Exacto. Jirafa. Perfecto. ¿Qué podemos ver por acá? Elefante. Un elefante. ¿Y acá? Un venado. Un ganado. Ajá. ¿Y acá? ¿Qué diríamos que son estas liñitas? Tipo Hierbas. hierbita. Como Como hierba. hierba, Tal vez. ¿cierto? Exacto. Hierba. Casi como hierba muy minimalista, ¿no es cierto? Porque solamente tenemos 3 rayitas colocadas con un ritmo y una serie, ¿sí? Incluso diferentes colores, pero vamos viendo cómo podemos conformar a partir también de nuestra comprensión cultural. Ojo, ¿sí? Nos han enseñado, seguramente en algún momento de la vida, vimos que 3 rayitas pueden conformar hierba y también dentro del contexto de la naturaleza y de los animales, ¿no es cierto? Y nosotros podemos entender esto como hierba dentro de nuestro contexto. Ahora bien, vamos a pasar. Las líneas, como les mencionaba, pueden ayudar a configurar los que se denominan como contornos, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto de contornos? En primer lugar, son estos objetos que se perciben dentro de límites. Esto también lo vamos a comprender con el programa, que ahora vamos a pasar un ratito a abrirlo. El día de hoy ustedes no lo van a abrir todavía, porque realmente no vamos a trabajar tanto sobre eso, pero sí me interesa muchísimo que pueda yo irles mostrando un poquito de cómo funciona ese programa. A ver. Acá vamos a compartirles esto. Ya. A ver. Vamos a dar una pequeñísima introducción al Adobe Illustrator. Bien, este programa principalmente sirve para realizar, por ejemplo, impresos, ¿sí? Pero también nos ayuda a trabajar dentro del entorno digital. Sin embargo, nosotros vamos a revisar ahorita un poquito sobre cómo funciona la interfaz de este programa. ¿A qué nos referimos con la interfaz? Con cómo se inicia a crear un espacio de trabajo, ¿sí? Cómo configurarlo, conocer un poquito de las unidades de medida, los colores, etcétera, ¿ya? Entonces, bien, para las personas que podemos trabajar ya con el programa, luego de esta clase van a poder ir moneándolo un poquito más, ¿ya? Pero ahorita me van a prestar mucha atención, por favor. Entonces, así como trabajamos en los diferentes programas de Office, nosotros tenemos archivos dentro de este programa.
Es por eso que para crear un nuevo archivo nosotros podemos abrirlo de dos formas. En primer lugar, el botoncito azul que dice archivo y nuevo, ¿sí? Para abrir un nuevo archivo o para crear más bien un nuevo archivo. Y también la otra opción es dirigirnos a la parte superior izquierda a la palabrita archivo y colocar en nuevo, ¿ya? Si nosotros aplastamos cualquiera de las dos opciones o aplastamos, y por eso también les mencionaba que es importante que trabajemos en un computador, a pesar de que podemos buscar todavía otras alternativas, van a ver que en este programa vamos a trabajar con muchos comandos. ¿Qué quiere decir comando? Es muy fácil, por ejemplo, cuando nosotros le damos a control C y control V. ¿Qué significa o qué funcionalidad realiza cuando nosotros aplastamos control C? Copiar. Copiar. ¿No es Copiar. cierto? ¿Y control V? Pegar. Pegar. Ya, perfecto. Esos son los comandos, los que nos ayudan a, de alguna forma, simplificar los procesos dentro del programa, ¿ya? En este caso, para abrir un nuevo archivo, podemos aplastar también control N, ¿ya? Y se nos va a abrir esta ventanita de acá. Hoy no me voy a meter en estas configuraciones porque realmente necesitamos ir revisando el asunto de los colores, las tipografías, para poder comprender un poquito mejor. De manera súper rápida, lo que les voy a mencionar es que trabajaremos con estas dos opciones. Por un lado, web, que nos ayudará a trabajar herramientas o productos que se realizarán para pantallas, ¿sí? Incluso ustedes pueden ver algunos ajustes preestablecidos de medidas incluso dentro de las pantallas. Por ejemplo, trabajamos en unidades de medida en el entorno digital en píxeles, ¿sí? Esa va a ser la unidad de medida cuando trabajemos para celulares, para computadoras, para sitios web, por ejemplo, ¿sí? Etcétera. Y cuando nosotros le damos clic a esta opción de imprimir, van a ver que las opciones que me salen son las unidades de medida, por ejemplo, tamaño carta, hojas A4, hojas A3, B5, que ya son diferentes tipos de unidades, de tamaños, ¿sí? O de formatos dentro de los impresos. Ahora bien, solamente por ahora yo le voy a dar a una mesa de trabajo. Bueno, esto no les voy a explicar ahorita porque ya vamos a revisarlo más adelante, ¿ya? Solamente déjenme crear una mesita de trabajo. Ya, entonces, a ver, ¿cómo funciona este programa? ¿Sí? Primero tenemos tenemos una interfaz que tiene un espacio de trabajo que debe estar acoplado al trabajo que nosotros vamos a realizar, ¿sí? Hay diferentes configuraciones para este programa. Con la que nosotros vamos a trabajar es, si nos vamos a la parte superior derecha, vemos que hay una ventanita que nos dice cambiar espacio de trabajo. Y aquí podemos nosotros colocar aspectos esenciales clásicos. Yo sugiero esto porque miren qué sucede cuando yo le doy clic a esta configuración. ¿Ya? Primero que en la parte izquierda se nos muestran más herramientas, ¿sí? Y está configurado para que el trabajo sea más sencillo o para que encontremos más bien las herramientas de manera más sencilla, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, yo le voy a dar clic nuevamente a esta ventanita de área de trabajo o espacio de trabajo. Podemos encontrar, por ejemplo, pintura, ¿ya? Y las herramientas se van a configurar de manera que podemos trabajar más con los colores, con pinceles, incluso si ustedes pueden ver por acá. Pero eso no es necesariamente lo que vamos a necesitar en esta asignatura, ¿ya? Entonces, asegúrense de que el espacio de trabajo esté configurado en aspectos esenciales clásicos para que podamos encontrar las herramientas tanto al lado izquierdo, perdón, como en el lado superior, ¿sí? Y al lado derecho también, algunas propiedades por herramienta, ¿ya? Ahora bien, ¿a qué iba con esto? A que nosotros trabajamos en Illustrator
con diferentes herramientas, ¿sí? Que nos ayudan a comprender en el caso de las líneas y los contornos la utilización de estas dos herramientas. Vamos a revisar en todo caso, por ejemplo, una figura, ¿sí? Tenemos una herramienta básica o la herramienta base que yo le llamo dentro del programa, que es esta flechita o también denominada herramienta selección, ¿sí? Para seleccionar o elegir esta herramienta, el comando únicamente es la tecla V, ¿ya? Por ejemplo, ya, digamos, yo estoy en otra herramienta, cualquiera que sea, ¿ya? Ustedes pueden ver que el cursor cambia dependiendo de la herramienta que yo haya seleccionado. Miren, yo selecciono un pincel, el cursor cambia a pincel. Selecciono un borrador, me sale un lapicito, ¿ya? Pero para volver de manera rápida a esta flechita, que es la herramienta base o la herramienta selección, yo aplasto la tecla V y ya se transforma el cursor en, en la flechita negra, que es la herramienta selección. Ya vamos a ver para qué nos sirve esta herramienta, ¿ya? Ahora bien, tenemos entonces una de las herramientas también importantes que se llama la herramienta rectángulo. ¿Para qué nos sirve esta herramienta? Para crear figuras, ¿ya? Es decir, yo doy clic y arrastro y van a ver que ya a mí ya se me creó un rectángulo, ¿sí? Y este rectángulo a la vez, bien, ahorita vamos a ver para qué nos sirve la herramienta selección, ¿sí? Para seleccionar los objetos que tenemos dentro de nuestro espacio de trabajo. Si yo me mantengo dentro de esta herramienta rectángulo, si yo doy clic e intento mover esta figura, no se me va a mover, sino que se van a crear más figuras, ¿ya? Entonces, para poder yo mover este rectángulo y cambiar o poder ver sus características, tengo que ir hacia esta herramienta selección o aplastar la tecla B. Y ahí sí puedo moverlo, ¿sí? Incluso por fuera de la mesa de trabajo, ¿sí? Y también, ¿qué puedo hacer cuando le doy clic? Ustedes pueden ver que en la parte derecha se cambian también o se pueden ver las propiedades del elemento que yo estoy seleccionando. ¿A qué me refiero con propiedades? El tamaño, la ubicación dentro de la mesa de trabajo, ¿sí? Pero también tengo dos cosas importantes que es a lo que quiero ir con este ejemplo, ¿ya? Tengo el relleno y a la vez tengo el trazo, ¿sí? ¿A qué se refiere el relleno? Yo le voy a dar clic a este cuadradito de acá, ¿sí? El relleno es lo que contiene la figura. Es decir, si yo cambio de color al relleno, por ejemplo, a amarillo, van a ver que el color cambió dentro de la figura, ¿sí? Ahora bien, también tengo otro elemento dentro de la apariencia que es el trazo o también denominado contorno, ¿sí? Que como ustedes pueden ver ahorita está muy finito, pero ustedes pueden ver que es lo que está encerrando a la figura, ¿sí? Y si yo le cambio de color, por ejemplo, voy a ponerle un fucsia, ¿ya? Ustedes pueden ver que cambia de color. Ese es el contorno, ¿sí? A eso iba con esto de acá. Ahora bien, vamos a regresar entonces a la presentación, ¿sí? Los contornos son estos objetos que se perciben dentro de unos límites, es decir, el contorno o el trazo, como nos indica el programa, es el que va delimitando la figura y la forma de un objeto, ¿sí? Es una línea cerrada, como acabamos de revisar cuando comprendíamos que existen también estas líneas cerradas, ¿sí? Eso es el contorno. Y también la intención, es decir, las figuras que se crean a partir de las líneas cerradas pueden formar diferentes figuras gráficas, ¿sí? Y estas figuras gráficas también nos pueden ayudar a comunicar, como por ejemplo en el caso de un círculo, cuando lo vemos, por ejemplo, en la parte de acá, de manera cerrada, puede comunicar infinitud, pero también calidez, por una forma curva, es una línea curva, ¿cierto? Que se cierra.
¿sí? Puede también, al estar cerrada, comunicar protección, inestabilidad o incluso movimiento por su rotación, ¿sí? En el caso del cuadrado, normalmente utilizamos incluso esta frase de las personas que tienen mente cuadrada. ¿Qué pasa cuando nosotros decimos o a qué nos referimos cuando decimos que alguien tiene una mente cuadrada? Les Es pregunto. cuando no, profe, es cuando no aceptan eh, la, el punto de vista de otra persona, sino que quieren tener la razón solamente esa persona. Esa es la mente. Exacto. Exacto, Son ¿sí? como errores, dicen. Ya, exacto, Damián, también, ¿sí? Es decir, que a la vez que puede comunicar equilibrio, culturalmente también puede tener un significado, ¿sí? En el que, por ejemplo, hablamos de una caja cerrada, es decir, que no hay una posibilidad de salir un poco de eso, ¿no es cierto? Por eso normalmente decimos que una persona tiene una mente cuadrada. Ahora, un triángulo equilátero también puede comunicar diferentes asuntos. Si nosotros colocamos el triángulo de manera, digamos, con la base, ¿sí? Sobre asentada, nosotros podemos decir que está este triángulo estable, está parado, ¿sí? Pero si nosotros le damos la vuelta y le colocamos sobre la punta, ¿creen que este triángulo tendría estabilidad? No, ¿verdad? Nos imaginaríamos que el triángulo puede caerse, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de cómo nosotros componemos dentro del diseño, podemos generar diferentes tipos de mensajes. Ahora bien, miren, esta es una ilustración de esto que les mencionaba, denominado line art, ¿sí? O line illustration. En este caso se ha denominado por Carlos Arroz. Es decir, ustedes se dan cuenta que a partir de las líneas, las formas, líneas abiertas, líneas cerradas, se puede componer diferentes gráficos, ¿sí? En este caso, ¿qué podemos ver en esta imagen? Diferentes elementos, pero ¿cuáles elementos nomás hay? Ojo que están compuestos todos de líneas. ¿Qué nomás vemos aquí, chicos y chicas? Personas, árboles, ¿Perdón? personas, árboles, Personas, bicicleta, Edificios. Ilustraciones de personas, árboles, Edificios también hay. ajá, un perro, Bicicletas también. un perro, aves, ajá, Cafetería. aves, Un coche de bebé. una ajá, hamburguesa, una flor, ajá. Si ustedes una se dan persona cuenta, meditando. también, ¿no es cierto? Tenemos diferentes elementos conformados únicamente de líneas, ¿sí? Y recuerden, la unidad de medida, ojo, es el punto, es decir, a la vez que son líneas, están conformados milimétricamente o incluso con una unidad mucho más pequeñita que es el punto, ¿sí? Pero podemos conformar este tipo de composiciones. Ahora vamos a continuar. Tenemos también como otra característica, otro elemento del diseño, al volumen, ¿sí? Nosotros podemos también dar perspectiva o incluso a esto que denominamos como formas 3D, ¿no es cierto? Nosotros ahí ya podemos ver cómo algunas figuras pueden convertirse o pueden crearse como elementos tridimensionales, por eso lo llamamos como 3D y se conforman por una sucesión de planos que a su vez delimitan el volumen del espacio. Es decir, estas superficies se delimitan o las caras, digamos, su volumen ayuda a determinar la forma, ¿sí? Y tienen diferentes características. Estos, a la vez que tienen longitud, también tienen anchura. La longitud, por ejemplo, en altura, anchura y a la vez tienen profundidad, ¿sí? Es decir, que nosotros podemos ver, podemos comprender también que existe una estructura como los cilindros, por ejemplo, ¿sí? En este caso, un triángulo que se convierte en pirámide a partir de este volumen, ¿sí? Miren, por ejemplo, yo les he colocado aquí una pieza generada por IA
o inteligencia artificial y que hace alusión a una escuela de diseño que se llama Bauhaus. Ya vamos a conocer en otra clase sus características. Pero a partir del volumen y de lo que acabamos de revisar, como los puntos, las líneas cerradas, y las líneas abiertas incluso, podemos conformar estas diferentes piezas que también ayudan a comunicar. Esta imagencita se denomina formas geométricas abstractas, ¿sí? Y hace alusión a la geometría a partir de esa tridimensionalidad en las figuras, ¿de acuerdo? Hasta ahí todo claro, ¿cierto? Sí, Ya, profe. súper. Entonces, vamos a ver otra característica de los elementos del diseño. Esta es la escala. La escala, como ustedes pueden ver en este gráfico muy simple, en la parte derecha, podemos ver dos círculos, uno de menor tamaño y otro de mayor tamaño. Es decir, que la escala nos ayuda a determinar la relación que existen entre diferentes símbolos o diferentes elementos dentro de una composición, lo que haría que, digamos, finalmente pueda ayudarnos a componer a partir de un tamaño, ¿sí? O a partir de los tamaños de los diferentes elementos. Además, también nos ayuda, por ejemplo, a comprender las distancias de observación que van alterando a la vez las formas, ¿sí? Y permite controlar a la vez estas relaciones. Pero también es importante comprender que la escala en el diseño puede ser tanto objetiva como subjetiva. Y me quiero referir a esto con el siguiente ejemplo. Ya. Por ejemplo, ustedes pueden ver en la cotidianidad vallas publicitarias. Yo recuerdo específicamente una valla publicitaria, no recuerdo de qué marca de jabón, por ejemplo, pero jabón de tocador, ¿no es cierto? En donde era una barrita de jabón que publicitariamente transformaron esta barrita, que normalmente puede tener unos 10 centímetros, pero en una valla publicitaria por la necesidad, ¿sí? Comercial, de que también está en una vía, ¿no es cierto?, donde pasan muchos carros y tienen que ver rápidamente esa valla publicitaria. Este jabón o esta barra de jabón fue escalada a un tamaño que podía ser, por lo menos, digo yo, de 1,5 metros, ¿ya? Y que esa interpretación no es necesariamente objetiva, porque una barrita de jabón normalmente tiene un tamaño pequeño, pero publicitariamente podemos generar este tipo de escala para la publicidad en vallas, ¿sí? Así como aquí podemos trabajar a partir de clips, ¿no es cierto? Un clip normalmente no suele tener este tamaño, pero nos ayuda a determinar incluso la ubicación dentro de un espacio, pero asimismo un poco la dimensionalidad, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí, ¿no es cierto?, un clip que está bastante grande y que nosotros lo podemos ver un poco más cerca, a pesar de que es un dibujo un poco en 2D, ¿no es cierto? Es decir, no tiene dimensiones, ¿ya? Y si nosotros vemos este clip pequeñito de acá, podríamos pensar que se encuentra detrás de este clip grande, mucho, mucho, mucho más atrás, ¿cierto? Eso es lo que nos ayuda a trabajar o lo que podemos trabajar a partir de la escala. Por ejemplo, nosotros, ¿qué podemos ver acá? Una jirafa, un hombre parado, las piernas de una persona y Ya, Unas más o menos tijeras. eso. ya, sí, puede ser. Lo de las tijeras es un poco extraño este elemento dentro de este diseñito, ¿no es cierto? Pero nosotros podríamos decir que la jirafa es más grande que el hombre, objetivamente. En la Sí, imagen. cierto. En la Ya. imagen no. ¿Se acuerdan de Sí. la denotación y la connotación, cierto? ¿Qué era la connotación? ¿La interpretación objetiva o subjetiva?
Connotación era interpretación subjetiva, jefa. Ay, profe. Qué chistoso, me hace reír. Profe nomás, profe. A ver, la connotación era específicamente ni siquiera sería interpretación, sería lo objetivo, ¿sí? Y la denotación es lo subjetivo, ¿sí? Es decir, si nosotros objetivamente vemos esta imagen, la jirafa es mucho más pequeñita que la persona que está aquí parada, objetivamente, ¿sí? Pero si nosotros le damos esta interpretación subjetiva, nosotros podemos imaginar por la escala que el hombre está mucho más adelante o mucho más cerca de nuestras pantallas y la jirafa está mucho más atrás porque está más pequeñitita, ¿sí? Y asimismo podemos trabajar con la escala en el último ejemplo. Tenemos un clip del mismo tamaño que una tijera, del mismo tamaño que un hombre o una persona y del mismo tamaño que una jirafa, cuando objetivamente no es así. En la realidad un clip es pequeñito, una tijera es un poco más grande, una persona es un poco más grande y la jirafa es muchísimo más grande, ¿no es cierto? Pero en diseño, subjetivamente, podemos cambiar o modificar las escalas de acuerdo a lo que nosotros queramos comunicar, ¿sí? Continuemos. Otro elemento del diseño es la textura, ¿sí? Ustedes pueden ver aquí una textura compuesta de líneas curvas, ¿sí? Pero que nos dan ya una sensación también. Sobre todo, cuando nosotros manipulamos ciertos elementos, podemos, por ejemplo, ¿ya? Déjenme ver, es que yo no me veo, pero no sé si ustedes están viendo. Tengo por acá, a ver, déjenme dejar de compartir un ratito la pantalla. ¿Dónde estoy yo? Ya. Tengo por acá un sacapuntas. No creo que no pueden ver. Sí, 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 ahí. Y tiene tallada, ¿no es cierto? La marca, ¿ya? Y cuando yo toco esta marca, puedo también a partir de esa sensación, ¿sí? Comprender la marca, ¿ya? O tener una rugosidad, cierta rugosidad incluso. Asimismo funciona el diseño gráfico. Déjenme compartirles nuevamente pantalla. Bien, entonces vemos que la textura es una característica de la superficie de la forma, ¿sí? Que va afectando esas cualidades táctiles. Pero en diseño, por ejemplo, en impresión sí puede existir textura. Hay unas impresiones que... Por ahí escuché algo. ¿Alguien quería intervenir? Ya, ok. Que nos ayudan, digamos, a comprender también de manera a partir del tacto, ¿sí? Suele pasar mucho en el caso de las personas no videntes, por ejemplo, la escritura en braille, ¿sí? También hay diseño que se compone únicamente de textura, ¿sí? Y que se crean formas que ayudan a poder comprender los diseños a partir del tacto, ¿sí? Estas características principales de la textura nos ayudan a comprender, por ejemplo, texturas lisas, cuando nosotros tocamos un papel bond, se me ocurre, o texturas rugosas, cuando nosotros tocamos, se me ocurre una tabla de madera, ¿sí? Y también se pueden clasificar estas texturas visuales en diferentes o por sus dimensiones. Por ejemplo, las texturas 2D, como en este caso, están conformados únicamente por líneas, pero también texturas 3D que pueden tener volumen. Y ya vamos a ver a partir de esto qué significa el volumen. Más adelante. Primero vamos a avanzar con lo que quiere decir el color, ¿sí? El color tiene una carga importantísima de significados, ¿sí? Y se puede dividir, digamos, esos significados en dos tipos de significados. Por un lado, los asociativos y por otro lado, los simbólicos. Los asociativos tienen mucho que ver con la objetividad y con nuestra participación dentro de los entornos. Cuando nosotros pensamos en el cielo, ¿qué color se nos viene a la cabeza? El azul. Celeste. El celeste.
Ya, muy bien, ¿no es cierto? Ese, por ejemplo, es una comprensión o una evocación de un significado asociativo, porque vamos asociando lo que vemos constantemente en nuestro contexto con lo que a nosotros, o más bien nosotros le damos un significado. ¿En qué colores pensamos cuando imaginamos un árbol? Verde y café. Verde. Verde y café, ¿no es cierto? Es, digamos, culturalmente lo que también hemos aprendido por nuestra participación dentro del mundo, ¿sí? A eso se refiere el significado asociativo. Ahora bien, existe el significado simbólico, ¿sí? Por ejemplo, dentro de esta religión católica, normalmente la muerte, o bueno, creo que no se denominaría la muerte, pero digamos, el Día de los Difuntos, ¿ya? Se simboliza a partir de el color morado, ¿sí? Incluso recién que pasó la coladita morada y habían esas procesiones y los cucuruchos estaban vestidos de color morado, ¿cierto? Y eso se asocia, o más bien, perdón, eso tiene un significado simbólico porque culturalmente se ha dado ese significado. Así como el color rojo. Nosotros podemos tener incluso diferentes interpretaciones del color rojo. Allí voy a preguntarle entonces déjame ver quién nomás está por aquí. A Evelyn Vanessa. ¿Qué interpretación le das al color rojo? ¿Qué significa para ti el color rojo? Representación de pasión, mucho amor. Ya. ¿Desde dónde creen que comprendemos que el color rojo significa amor o pasión, como nos dice Evelyn? ¿Creen que es por una interpretación asociativa? Del corazón, simbólica. Puede ser, ajá, aunque el corazón como tal no es rojo, sino que es vino, color sangre, ¿no es cierto? Esos significados que nosotros podemos darle al color rojo son cuestiones culturales. Por ejemplo, recuerden que yo les ponía este ejemplo del semáforo. Si vemos el mismo color rojo dentro de un semáforo, ¿qué significa? Pare. Pare, ¿no es Precaución. cierto? Exacto. Precaución, peligro. Precaución o peligro, exactamente. Entonces, es el significado que socialmente podemos comprender. ¿Ya? Entonces, regálenme un segundito, por fin, vuelvan un... Recreo. Disculpen que estoy de enfermera hoy. Ya, a ver, vamos. Entonces, a partir de todos estos elementos que acabamos de revisar, vimos el punto, la línea, la textura, el volumen, el contorno, un poquito del color y más adelante vamos a ver la tipografía, pero a partir de la elección, ¿sí? De estos procesos, de estos elementos, perdón, es que vamos ya a configurar las piezas gráficas, ¿sí? O los productos finales, como también los solemos denominar dentro del área de la comunicación. Y es por eso que debemos comprender este término conocido como composición, ¿sí? La composición es la elección de todos los elementos y más bien la correcta elección para avanzar con un proceso que consiste en disponer distintos elementos, pero ojo, que no se trata de colocar todos los elementos, sino de elegir los adecuados, ¿sí? E incluso de distribuirlos dentro de el área de trabajo para comunicar efectivamente, ¿sí? Comunicar con éxito el mensaje que vamos a construir a partir de todos estos elementos. Entonces,
Ahora pueden ver el mismo gráfico que acabábamos de revisar a partir de un boceto y ahora el producto final, ¿sí? Aquí nosotros ya podemos ver rellenos, como acabamos de ver en el programa, líneas, ¿sí? Pero también colores, ¿sí? Esta es una composición que ya tiene colores rojos, azules, grises, cafés, ¿sí? Y que nos ayuda ya a poder darle una intención comunicacional a partir de lo que nosotros construimos y elegimos. Ahora bien, cuando tenemos un gráfico como este, que, ojo, por ahí alguien dijo es una ilustración, es decir, que solamente son dibujos, si este no tiene una tipografía o no tiene un texto que le acompañe, ¿no es cierto? Pero nos ayuda, por ejemplo, a poder construir a partir de diferentes características en la composición o en la combinación de estos elementos gráficos, ¿sí? En la composición debe existir el equilibrio y, digamos, puede existir simetría o incluso puede existir asimetría, ¿sí? Conocemos como simetría la estabilidad y la armonía mediante ejes centrales. Ejemplo, nosotros acá tenemos un elemento, una figura simétrica en cuanto a la forma, pero también al color. Es decir, podemos componer esa simetría a partir de la linealidad, ¿no es cierto? O de una composición igual, ¿sí? Esto es simetría, ¿sí? A partir de, ojo, el color, la forma y las figuras. Tenemos 3 círculos. Los 3 círculos están en color azul y están ubicados de manera casi como de espejo, ¿no es cierto? O más bien como de espejo. Y también tenemos la asimetría, que nos puede ayudar a comunicar un mayor dinamismo y variedad, compensando a la vez pesos visuales. Ya vamos a ver también a qué se refieren estos pesos visuales. Pero la simetría, así como la simetría, también puede establecerse por el color, la textura, etc. En este caso, a partir de lo que les acabo de explicar con la simetría, ¿qué asimetrías podemos encontrar dentro de este segundo gráfico? Asimétrico. Círculos, cuadrados y una línea. Ya, lo primero está bien, Gabriela, ¿sí? Porque la asimetría puede establecerse en cuanto a la forma, es decir, ahora tenemos tal vez en la misma posición los elementos, ¿no es cierto? Pero en el caso del lado izquierdo tenemos 3 círculos y en el caso del lado derecho tenemos cuadrados, es decir, hay una ruptura de esa simetría. Y a la vez también tenemos una ruptura de la simetría en cuanto al color, porque tenemos al lado izquierdo los 3 círculos en color azul y al lado derecho los 3 cuadrados en color celeste. También rompe la simetría, ¿de acuerdo? E incluso podríamos también trabajar con la simetría en cuanto a la escala, ¿sí? Es decir, si los cuadrados fueran más grandes o estuvieran ubicados de manera desorganizada, también podríamos hablar de asimetría. Sin embargo, y aquí quiero que presten mucha atención, las dos figuras, tanto la figura izquierda que se titula simétrica y la asimétrica, ¿sí? Tienen un equilibrio. Las dos tienen un equilibrio. ¿Por qué creen que tienen un equilibrio? Tal vez por lo que está compuesta con las mismas cantidades. Porque Pesan en los dos igual, círculos hay 3 pesan igual. elementos de cada lado. Gracias, Viviana. ¿Alguien más estaba interviniendo, porfa? Yo, profe, ¿sí me escucha? Sí, ahí sí. Perfecto. Es que podría decir que porque en las dos figuras hay 3 elementos de cada lado. Exacto, ¿sí? Existe un equilibrio, ¿sí? Es decir, a partir tanto de lo simétrico como lo asimétrico puede existir un equilibrio, pero también podríamos
jugar, ¿no es cierto? Poniendo, por ejemplo, se me ocurre en la parte derecha un círculo adicional, ¿sí? Y ahí se pierde o se rompe el equilibrio, ¿sí? Porque si, por ejemplo, utilizamos un ejemplo muy cotidiano de un uso de la balanza, seguramente la balanza se inclinará y ya no existirá ese equilibrio o esa simetría también, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a continuar. A partir de esto, también se puede configurar el ritmo. Esta es otra característica dentro de los elementos de composición importantes y trabaja en conjunto con lo que acabamos de revisar, que es el equilibrio, ¿sí? Que ayudan a dotar de estabilidad y capacidad de sorpresa en el caso del diseño. Además, nos ayudan a tener un sentido dinámico del equilibrio, es decir, que no solamente ubica los elementos de manera simétrica, sino que también nos ayuda a generar una dinámica. Y este ritmo se puede configurar a través de el contraste entre tamaños, texturas, los valores, los colores y las formas, ¿sí? E incluso, para que podamos comprender mejor, el ritmo en música, ¿sí? O en el ámbito sonoro, nosotros podemos decir que nos ayuda a tener o a establecer una armonía lógica, ¿sí? El ritmo en diseño también nos ayuda a establecer una armonía lógica. A partir del ritmo, por ejemplo, pueden existir diferentes gráficos, ¿sí? Que nos ayudan a, con la repetición, generar patrones regulados y marcados. ¿A qué me refiero con patrones? A que a partir de esa repetición se pueden generar, por ejemplo, texturas, ¿sí? Así como revisábamos en la partecita de acá. Aquí, en este pequeño gráfico que ustedes pueden ver aquí detrás de la palabra textura, ¿creen que hay un ritmo? ¿Y por qué? Les pregunto. Por las ondas, profe. Ya, pero ¿qué características tienen esas ondas? El mismo. Son curvas, profe. Tienen Ya, repetición. Van por el mismo sentido. ya, ya, más o menos por ahí, ya. A partir de esta repetición lógica, ojo, porque podríamos copiar las curvas de manera aleatoria y no nos quedaría una textura como la que tenemos aquí, sino que están ubicadas de manera organizada, ¿sí? Es decir, que tienen un ritmo o en su composición que nos ayudan a ver un orden lógico, ¿sí? O más que lógico, un orden, ¿ya? Ahora bien, también revisamos la clase anterior que dentro del diseño hablamos de una jerarquía visual, ¿sí? Que nos ayuda, y aquí no les he colocado lo que es la jerarquía, pero nos ayuda a poder comprender el orden de lectura dentro de la composición, es decir, que aparte del ritmo, aparte de la escala, aparte de los diferentes elementos que elegimos para componer un diseño, también debemos tomar en cuenta la jerarquía de la información, ¿sí? Para aprender a leer, por ejemplo, este tipo de afiches. Ustedes conocen todos y todas, bueno, la mayoría que son jovencitos y jovencitas, ¿no es cierto? Saben que existe un festival artístico musical que se llama Coachella, que se realiza en diferentes partes del mundo, ¿sí? Y he colocado como ejemplo de un afiche tipográfico, es decir, que no tiene imágenes, solamente se constituye de letras o de tipografía para poder comunicar el mensaje, ¿sí? Y ustedes pueden ver que existe una jerarquía visual a partir de lo que nosotros o el diseñador quiso que leamos jerárquicamente. ¿Qué es lo primero que ustedes pueden leer en este afiche tipográfico? Coachella. Coachella, ¿sí? Que es el título del evento, ¿sí? Incluso tenemos por acá un texto que acompaña al título que dice Music and Arts Festival, ¿sí? Que quiere decir que es un
festival artístico y musical, ¿sí? O de música. Y también podemos encontrar otros elementos que, de acuerdo a la jerarquía, vamos encontrando por la guía de nuestra mirada, ¿sí? Lo siguiente que podemos leer, por ejemplo, es las fechas en las que se realizaría. Viernes 15, sábado 16, domingo 17, septiembre de 2023, ¿sí? Incluso dentro de esta pequeñita composición hay diferentes pesos. ¿A qué nos referimos con los pesos? Vamos a ver cuando revisemos el asunto de la tipografía, ¿ya? Pero ustedes pueden ver lo que se denomina digamos, en Word o en Excel o en PowerPoint como las negritas, ¿sí? Cuando nosotros le damos a la letra N, me parece, en Word o en Excel se nos hace la tipografía un poquito más oscurita y más gruesita. A eso se refiere el peso dentro de la tipografía, ¿ya? Y a la vez podemos revisar en la parte superior quiénes van a ser los artistas que se van a presentar dentro de este festival musical. Pero también tenemos unas letritas súper pequeñitas que seguramente ustedes, y aunque ni yo alcanzo a verlo, pueden revisarlo dentro del enlace que les he colocado acá. Pero a eso se refiere la jerarquía de la información, como lo vimos en la clase anterior, al orden jerárquico. En este caso está compuesto únicamente de tipografía, pero la jerarquía visual puede trabajarse a partir de las figuras, de los colores, incluso cuando un color utiliza mucho más espacio dentro de un diseño, tiene una jerarquía mayor, ¿sí? O puede hacer que se visibilice más una parte del diseño, ¿sí? O menos otra parte del diseño. Asimismo, con la tipografía. Listo. ¿Hasta ahí tienen preguntas, chicos y chicas? Es bastante. Yo sé que es bastante. Y vamos a seguir. Ya. Si no tienen preguntas, entonces vamos a continuar. Ya. Déjenme compartirles ahora el compilado. A ver. Tómense 2 minutitos para ir por un cafecito o una agüita mientras yo abro el compilado, ¿ya? Gracias. No se Quiero hacer preocupen, que una yo sé que es. consulta. A ver, cuéntenme. Estaba revisando la plataforma y Ajá. no hay el subtema 2. O sea, solo está hasta la semana 20. No está Sí, lo que esta pasa es que semana. sí, todavía no nos ayudan replicando las aulas, pero tienen ustedes ya el compilado. La información yo les enviaré hasta el día de mañana porque no sé cuándo nos darán las réplicas y para que ustedes no tengan ningún inconveniente, yo les voy a enviar por correo, ¿ya? Para esta semana no hay tarea, ¿verdad? ¿O sí? Hoy estamos, no todavía. Para la siguiente semana sí hay tarea. Ah, ya, profe, gracias. Tranquilos y tranquilas. A ver. A ver. Voy a compartirles pantalla. Ya. Ahora bien, vamos a conversar específicamente de otro de los elementos visuales dentro del diseño gráfico, que lo he colocado por aparte porque es importantísimo que podamos también revisar algunas características importantes de la tipografía. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de tipografía? Está compuesta, por ejemplo, o como nos dice el autor o Beatriz Ward, que la tipografía es la ropa con las que se visten las palabras. Para dar un ejemplo súper rápido, cuando nosotros hablamos de tipografía en las normas APA, ¿ya? Pueden escogerse la tipografía Times New Roman, como puede escogerse la tipografía Arial, ¿no es cierto? Esa es la ropita, digamos, que tiene la palabra o las palabras, ¿sí? En el caso de la tipografía, podemos dividirla, podemos, en primer lugar, hablar sobre el tipo.
que es igual al modelo o diseño. Otra vez se apagó esta compu. Y ya me pasó esto la clase anterior. No sé, chicos y chicas, no sé si ustedes me escuchan, Sí se le escucha, profe. Sí, se le pero se escucha, colgó, profe. ¿no es cierto? Sí, Ya, se le escucha, pero está... pero estoy Fuerte colgada. y claro, dicen, no escucho. A ver, déjenme ir a otra compu ya, porque ya me pasó esto. La clase anterior, no sé qué le pasa a mi compu. Regálenme 2 minutos. Préstame esa compu ya. No, sí, préstame esa compu. ¿Qué irás? Ya se le dañó la compu. Dice. Sí, yo no sé qué pasa, creo que se recalienta o algo y se apaga, o sea, mi pantalla está en negro ahorita y yo no les veo ni puedo pasar las diapositivas. Ya, a ver, ustedes me siguen escuchando, ¿cierto? Sí, 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 Luis. profe. Ya, a ver, déjenme abrirles otra vez el compilado. Creo que no me van a poder ver el resto de la clase, pero no es lo importante. Compartir. está con problemas en el sistema operativo, profe. Ya, listo. Ahí me escuchan, chicos y chicas. Sí, profe. Fuerte y claro. Ya. ¿Y pueden ver mi pantalla? No, profe. No, profe. No, Ya, ahí sí. ¿No es cierto? A ver, vamos entonces a retomar. ¿Ya? Los tipos, ¿sí? Se configuran a partir del uso de la imprenta, ¿sí? En donde se establecían estas cajitas cuadradas, en donde lograban colocarse dentro de la imprenta para generar las impresiones, ¿sí? Y por eso es que se conoce a esta palabrita tipo como el modelo o diseño de una letra determinada. Hay incluso áreas de trabajo dentro del diseño
que se dedican únicamente a diseñar tipografías debido a la forma correcta o adecuada en la que tienen que construirse para que puedan ser leídas y para que puedan ser también entendidas en los diferentes contextos. Hay tipografías que son más útiles para los entornos digitales y hay tipografías que son más útiles para su lectura en entornos impresos, como en hojas volantes, en tarjetas de presentación, en las tesis, por ejemplo, por eso incluso existe la normativa APA en el área de ciencias sociales, etcétera. ¿Sí? Y es por eso que al final podemos comprender a la tipografía como el arte y la técnica de crear y componer tipos para comunicar un mensaje. ¿Sí? Es importante dentro de diseño, ya vamos a aprender cómo podemos elegir diferentes tipografías, pero es importante que nosotros podamos escoger la adecuada de acuerdo al contexto y a la necesidad que tenga nuestro diseño. ¿Ya? Ahora, dentro de las tipografías existen las fuentes tipográficas y a eso vamos con la Times New Roman o la Arial, ¿sí? Las fuentes tipográficas es el estilo o la apariencia de un grupo completo de caracteres, sean letras, números y signos, pero que tienen características comunes que hacen que se vean ordenadas, ¿sí? Y también existen las fuentes tipográficas, que normalmente, perdón, las familias tipográficas, que normalmente suelen también dentro del diseño llamarse como los pesos de las familias tipográficas. Ya vamos a ver también cómo funciona esto, ¿sí? Ejemplo, ¿ya? Tenemos aquí la tipografía futura. Esta tipografía, así como tenemos la Times New Roman, tenemos la Arial, tenemos, no sé si ustedes han visto la Franklin Gothic dentro de Word, que son las familias tipográficas o las fuentes tipográficas que vienen preinstaladas en nuestros ordenadores. También tenemos otras tipografías que son creados por diseñadores para diferentes objetivos comunicacionales, ¿sí? Ejemplo, esta fuente tipográfica futura. Ustedes pueden ver aquí que está compuesta, por ejemplo, de todo un alfabeto, ¿sí? En letras mayúsculas, así como del mismo alfabeto en letras minúsculas, a la vez algunos símbolos adicionales, ¿no es cierto? Como el signo, de dólar, el signo de interrogación, de exclamación y también los números, ¿sí? Y aquí tenemos ahora, digamos, esta es la fuente tipográfica, ¿no es cierto? La fuente futura, ¿ya? Ahora, dentro de esta misma fuente tipográfica tenemos una familia de la futura, que son los pesos también denominados. Por ejemplo, existen varias categorías, sobre todo en esta futura que tiene una amplia variedad de categorías dentro de su familia tipográfica. La primera es la conocida como Light. Esta tipografía, ustedes pueden ver que tiene un peso visual bastante delgadito, ¿sí? Luego se va a la, bueno, en este caso la Book, que es un poquito más gruesita, ¿sí? Luego la Medium, ¿sí? Que es más gruesa. Si ustedes se dan cuenta, las categorías van haciendo que la tipografía tenga un mayor grosor, pero no necesariamente la tipografía se va engrosando con estos contornos, sino que la tipografía se va engrosando de manera que sea legible, ¿sí? Y continuamos con la medium, que es más gruesita, la demi-bold, que es todavía más gruesa, la bold, que es normalmente la que tenemos en los dispositivos cuando le damos a clic en negrita, ¿sí? Luego la bold condensed, que es una forma más aplastadita, digamos, de la tipografía. Hay otras categorías como display, black y inline, ¿ya? Sin embargo, también, y es una que no veo acá, existe solamente la futura, ¿sí? O la futura en regular o regular, que es una tipografía general o genérica, ¿sí?
que es la que encontramos en todos los dispositivos y que se colocan de manera predeterminada, ¿sí? También, ustedes pueden ver que las tipografías tienen personalidades, ¿sí? Hay tipografías que pueden comunicar a partir de su personalidad, por ejemplo, fortaleza. Ya ustedes ven un hombre en la parte de acá, ¿sí? Y la figura es tal vez más cuadrada, más recta, ¿sí? En el caso de la primera imagencita, nosotros vemos incluso una A que es bastante redondita y podemos ver una señora más formal, más, tal vez incluso más gordita, ¿ya? Asimismo, las tipografías tienen esas características de comunicar, incluso hay estas tipografías que son display, que ya vamos a ver también algunas, que pueden comunicar miedo, ¿sí? No sé si ustedes han visto, por ejemplo, déjenme indicarles mejor. A ver. Imágenes. Ya, este de acá. Ustedes han visto este afiche de Michael Jackson, ¿sí? Que fue parte del lanzamiento de su canción muy famosa denominada Thriller y que quiere evocar miedo. Si ustedes ven, tenemos también una tipografía que comunica miedo, ¿sí? Pero comunica miedo a partir de la forma en la que se construye, pero también del color, porque está ubicada dentro de un contexto en el que tenemos zombies, ahí tenemos una cara con un poco de horror, pero también tenemos el color rojo y la letra incluso tiene una textura, no sé si ustedes alcanzan a ver, pero tiene diferentes liñitas que hacen que si nosotros tocáramos, por ejemplo, pudiéramos tocar, sentiríamos esa sensación, ¿sí? Bien, esas, por ejemplo, pueden ser las tipografías. Aquí, ojo, porque también necesito que conozcan en qué lugares pueden descargar estas diferentes tipografías. De manera rápida, quiero mencionarles que hay tipografías gratuitas, ¿sí? Pero también hay tipografías de paga. Pero podemos encontrar tipografías gratuitas en bases como Google Fonts. Esto tienen dentro de la plataforma, aunque por las réplicas no sé si están ya visibles, pero les voy a enviar ahorita el enlace ya para que puedan verlo también por acá. A ver. Esta página o repositorio de fuentes tipográficas se llama Google Fonts, ¿sí? Y ustedes pueden aquí encontrar diferentes tipografías dependiendo de su personalidad o de la intención también que tienen, ¿sí? Es muy fácil de utilizar esta plataforma. Una de las tipografías más utilizadas, que es de uso gratuito, se llama Poppins. Esta es una tipografía por su composición o por su... es acá, perdón. En la parte superior donde dice Search Font, ustedes pueden buscar las tipografías. Hay algunas muy conocidas, incluso ustedes pueden revisar qué tipografía se recomienda dependiendo de la intención que ustedes quieran comunicar, ¿sí? En este caso, rápidamente quiero revisar esta tipografía Poppins, ¿sí? Y también quiero indicarles cómo tienen así mismo los pesos que yo les mencionaba, las tipografías thin hasta las tipografías más gorditas, que normalmente son las black. Y otra cosa que se me pasó un poquito mostrarles, déjenme hacer más grandecito para que puedan verlo mejor, es que todas los pesos dentro de las tipografías están traspasadas también por su versión italic, ¿sí? Dentro de Word, PowerPoint, Excel, ustedes pueden, o normalmente se le conoce como las cursivas, ¿no es cierto? Nosotros si hablamos de cursivas entendemos que las tipografías están ubicadas de manera diagonal. Dentro de estos programas de diseño se conoce como la tipografía o como la versión en italic. Ya aquí no vamos a hablar de cursiva, sino de italic. Por eso ustedes pueden ver aquí que esa versión en cursiva, de la que normalmente solemos conocerla de esa forma, aquí se llamará italic.
Y pueden instalarla en su computadora yendo a la parte superior derecha donde tenemos un botoncito que dice Get Font, ¿sí? Le damos clic y podemos ver que esta familia tiene 6 variaciones y que podemos darle acá a Download, ¿sí? O descargar. Y van a ver que se va a descargar un archivo comprimido, un archivo zip, ¿sí? Le vamos a dar clic o vamos a ir a descargas y vamos a poner acá clic derecho y podemos darle a extraer todo, ¿ya? Vamos a extraer, en algunos casos no es necesario que extraigan, pero se les va a extraer una carpetita denominada Poppins. Y aquí ustedes pueden ver que están todas las variables de la tipografía, ¿sí? Yo ya la tengo instalada en mi computadora, pero para instalarla solamente le dan clic para abrir o doble clic para abrir y van a ver que se nos abre esta ventanita. Cuando se abre esta ventanita, ¿qué pueden encontrar ustedes aquí? ¿Sí? Información importantísima sobre la fuente tipográfica. Por ejemplo, que contenga todos los signos, los símbolos, porque hay tipografías, por ejemplo, que están construidas solamente para idioma en inglés y que no tienen tildes, por ejemplo, ¿ya? Y eso, ya van a ver, vamos a ver más adelantito lo de la ortotipografía, que en diseño es muy importante. No podemos tener faltas ortográficas dentro del diseño. Por lo que siempre vamos a ver que las tipografías que están bien diseñadas, aunque hayan sido diseñadas en Inglaterra, en Estados Unidos o países donde solamente se hable inglés u otros idiomas, deben contener este tipo de herramientas, como las tildes o también los signos y símbolos, ¿ya? Ven que tenemos todo el alfabeto en mayúsculas, en minúsculas y también tenemos los números completos, ¿sí? Digamos, esta ventanita nos muestra una frase predeterminada que dice: el veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi. La cigüeña tocaba el saxofón detrás del palenque de paja, ¿ok? Y tenemos aquí también los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Y este texto contiene, o más bien se plantea por los diferentes tipógrafos porque contiene todo el abecedario y a la vez contiene los elementos o las vocales con las tildes, ¿sí? Para poder nosotros revisar que esta sea una tipografía que está bien desarrollada. ¿Cómo se va a instalar? Solamente le damos clic en la parte superior izquierda al botoncito de instalar, ¿sí? Y bueno, ustedes pueden ver que aquí en mi caso ya está instalada, ¿sí? Pero ustedes le van a dar clic en sí o lo que les permita, ¿ya? Les va a salir esta ventanita y va a desaparecer cuando la tipografía esté instalada. Ahora, las tipografías que vayamos instalando se guardan en todo su ordenador, por lo que si yo abro cualquier programa como Word, también la voy a encontrar allí. Ejemplo, voy a poner la misma frasecita de acá, voy a poner ya, esto de acá, no puedo copiar, ya, voy a poner otro, ya. Voy a hacerle muy, muy grande para que ustedes puedan ver también. Ya. Entonces, de manera predeterminada, la tipografía que se ha elegido en mi documento en Word es Calibri, ¿sí? Pero yo puedo buscar aquí la tipografía Poppins que acabo de instalar y le doy a Enter o a aceptar. Y van a ver que la tipografía ya puedo utilizarla en cualquier programa dentro de mi computadora, incluido Illustrator, que es con la que vamos a trabajar, Photoshop e InDesign, que son las 3 herramientas con las que vamos a trabajar. Y también podemos ver los pesos de la tipografía, por ejemplo, buscándola, déjenme ver cómo se ordenan alfabéticamente. Ya, aquí yo puedo ver, por ejemplo, una Poppins, que es la regular o que es la preestablecida, luego la Poppins Black, que tiene un peso mucho más grueso, y así las diferentes versiones de esta familia tipográfica, ¿sí?
Así de fácil se instalan tipografías, ¿ya? Otra de las bases o de los repositorios de tipografías es muy popular, pero aquí hay que saber seleccionar bien las tipografías con las que vamos a trabajar, es DaFont, ¿ya? Igual les voy a enviar el enlace. Por acá. DaFont, ¿sí? Este repositorio también utiliza tipografías de manera gratuita. Hay algunas versiones de paga también, pero podemos trabajar súper con la forma gratuita, ¿ya? Y aquí incluso lo muy interesante es que se encuentran clasificadas de acuerdo a la intención. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí que se encuentra una categoría de fantasía, aspecto extranjero, tecno, bitmap, gótico, básico, script, beanbags. Bueno, ustedes pueden ir revisando un poquito la diferenciación entre cada uno de ellas, porque no vamos a alcanzar a revisar cada uno de ellas, ¿ya? Pero, por ejemplo, en el caso de, vamos a fantasía, ¿ya? Podemos ver las tipografías que evocan terror, ¿ya? Y vamos a descargar, o vamos a ver las características de esta tipografía que se llama Sextar, ¿ya? Miren, aquí podemos ver incluso qué signos, qué símbolos o qué letras nomás contiene esta tipografía. Aquí tenemos ya una observación. Esta tipografía no tiene letras minúsculas, ¿sí? Solamente tiene letras mayúsculas. Es decir, que si nosotros necesitamos escribir en minúsculas, no vamos a tener la tipografía disponible. En este caso sí tenemos tildes, lo cual me asombra un poco porque hay algunas tipografías de estas que no suelen tener tildes, pero esta es una tipografía que sí tiene. Por ejemplo, para un cartel, algo así como el de Thriller, nos serviría súper bien, ¿sí? Porque está compuesto únicamente de tipografía en mayúsculas, ¿sí? Como en este ejemplo de acá. Bien, vamos nuevamente a nuestro compilado, ¿ya? Con esto que hemos aprendido de las tipografías. Ahora bien, a partir también de la usabilidad hay dos categorías amplias de la tipografía. Las primeras son las serif, ¿sí? O las conocidas como tipografías estas son déjenme ver, sí, con ornamentos, ¿sí? Es decir, dentro de las serif, por ejemplo, se encuentran, más bien vamos a irnos por acá, tipografías, serif y sans serif. Ya. Aquí podemos ver con este ejemplo de acá, ¿ya? A ver, solo quiero ver la imagen. Ya. Bueno, alcanzan a ver este ejemplito de acá, ¿cierto? A ver, voy a dar imagen. Quiero que lo vean en súper grande. Ya, listo. Ahí tenemos el ejemplo. Cuando hablamos de tipografía no serif o sin serif o sans serif, quiere decir que no tenemos elementos ornamentales en la ropita de las tipografías, ¿ya? Es decir, no tenemos estas terminaciones o también conocidas como remates que sí tenemos en las serif o con serifas, ¿sí? Estos elementos ornamentales se denominan serifas, por eso se denominan estas tipografías serif. Y las otras no serif o sans serif o sin serifa o incluso de palo seco, ¿ya? Ahora bien,
¿Qué tipografías podemos encontrar con las serifas? Por ejemplo, la más popular, ¿no es cierto? La tipografía, voy a volver otra vez acá a mi hola, Times New Roman. ¿Sí? Ustedes pueden ver acá que tiene estas terminaciones ornamentales, ¿sí? Que, ojo, que estas tipografías con serifas nos ayudan a leer mejor en soportes impresos, ¿sí? Porque estas terminaciones que tienen estas tipografías ayudan a tener un orden lógico dentro de la lectura, ¿sí? O cuando los cuerpos de texto son bastante amplios. Por eso normalmente cuando ustedes leen un libro, y yo justo hoy no tengo un libro, estas tipografías suelen contener, o más bien estos libros suelen estar escritos en estas tipografías, ¿sí? Ahora, para los entornos digitales, ustedes pueden ver cualquier red social, normalmente trabaja con tipografías como la Arial, ¿sí? Que son estas tipografías que no tienen estas terminaciones ornamentales, ¿sí? Solamente están compuestas por líneas, ¿de acuerdo? Sin terminaciones ornamentales. Esa es la clasificación macro de las tipografías. Vamos a continuar entonces con el compilado, ¿sí? Miren, aquí está el ejemplo claro. Tipografía serif Times New Roman, es el ejemplo claro. Incluso hasta los números tienen estas terminaciones, como el 1, el 2, el 3. Ustedes pueden ver ahí las características que tienen los números. También hay otra que se denomina Baskerville, ¿sí? Esta es otra de las tipografías muy conocidas con estos ornamentos o serifas. También existen otras tipografías como la Garamond, que tal vez ustedes han visto que esa sí está instalada en las computadoras, que nos ayudan a la lectura en impreso. Tenemos la sans serif. Aquí tenemos incluso algunos ejemplos de sans serif en el compilado, como la Arial, la Chicago, incluso ahorita acabamos de instalar una que es la Poppins, ¿no es cierto? Que también es una tipografía sin serif, ¿sí? Es una tipografía, como también les mencioné, que se denomina de palo seco. Aquí tenemos otra, la Futura, que era la que estaba como ejemplo en la parte de arriba. Y también tenemos como otra categoría las manuscritas o script. Estas manuscritas o script también suelen denominarse incluso como caligráficas. Estas parten de la naturalidad de la escritura humana, es decir, cuando escribimos a mano, normalmente la escritura anteriormente, a partir del uso de la pluma, era caligráfica. Y seguramente algunos de ustedes o varios de ustedes en la escuelita recibieron esta asignatura o área de trabajo de la caligrafía, en donde nos enseñaban a escribir bonito, ¿ya? Y entonces, ustedes pueden ver aquí otro ejemplo, la tipografía Vladimir Script, ¿sí? En donde pueden encontrar estas formas que se asemejan a la escritura humana, ¿ya? Aquí tienen otros ejemplos y ahora sí, vamos a revisar entonces la ortotipografía. Pero antes vamos a tomarnos 2 minutitos otra vez, ¿ya? Voy por un vasito de agua porque me estoy quedando un poquito ronca. Vuelvo.
Shirley, yo volví, pero mientras vuelven tus compañeros y compañeras puedo darte la palabra. Ah, no, profe, es que no le escuchaba nada, entonces le iba a decir que no sabía si es que estaba hablando o no. ¿Qué pasó? No prestaste atención que fuimos a un pequeño receso. Ah, no, la verdad es que no, el audio de mi celular está medio fallando, entonces, Ya, tranquila, estamos todavía en receso. 2 minutitos más mientras busco un ejemplito para usted. Ayúdenme con un tema social para poder buscar algún afiche específico porque no encuentro uno que me llame la atención. Puede ser la violencia política de género, también con lo que pasó con la ofensa que le hizo el asambleísta y expresidente Lucio Gutiérrez a una compañera que se llama Elsa Guerra. Ah, Elsa Guerra. Ya, verán. Ahorita, como es una, recuerden que les indicaba también cómo funciona Behance. No hay temas tan específicos, pero busqué violencia política y solamente me sale incluso campañas políticas, ¿ya? Pero vamos a ver un poquito porque esto también es parte de la comunicación política incluso. Vamos a ver algún afiche por acá. Bien, listo. Vamos retomando, chicos y chicas, ¿ya? A ver, estaba buscando algunas ideas. Ahorita incluso encontré, creería yo que no son diseños, sí. En este caso, cuando hablamos de social media, ojo, hablamos de diseño para pantallas, ¿sí? Por ejemplo, para redes sociales, en el caso de social media, ¿ya? Pero podemos encontrar, ¿sí? Los elementos que hemos revisado en la clase de hoy. Ejemplo, tenemos, ¿saben de qué no hablamos? De la fotografía. Pero podemos ver también que la fotografía es parte del diseño gráfico, ¿sí? Y que nos ayuda, por ejemplo, a partir de esta combinación de los elementos visuales que revisábamos anteriormente, y la fotografía también podemos conformar estos productos finales, ¿sí? Ejemplo, aquí tenemos algunos posts o algunas imágenes que seguramente fueron posteados en redes sociales, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, esta primera imagen, ¿ya? ¿Tiene los diferentes elementos que hemos revisado en clase? Sí, ¿ya? Por ejemplo, ¿tiene colores? Sí, ¿no es cierto? ¿Qué colores nomás podemos ver en esta composición? Celeste, azul, amarillo, blanco. amarillo, blanco. En una parte se puede ver como un tipo degradado entre el azul y y un moradito. Ajá, perfecto, perfecto. Ya, Violeta. ¿qué otros elementos gráficos tenemos? El trazo de unas letras que están atrás de la candidata. Ya, esos trazos también Una denominados foto. como La contornos. tipografía. Ya, y también la tipografía, exacto. ¿Qué más tenemos? En elementos gráficos también se puede observar que hay unas tipo fotografías instantáneas. Ujú, también, Tipo sí. figuras, profe, porque hay un corazón al sellar la brigada. Ajá.
Exacto. ¿Qué más tenemos? Tenemos una jerarquía visual, ¿creen ustedes? ¿Qué es lo También desde primero? Sería el orden. las ¿Qué es lo primero que vemos? las letras. ¿Cómo están Las La letras distribuidas las señora. imágenes y las letras? Obrigada. y A la persona naranjas. social. A ver, vamos en orden, vamos levantando las manitos porque no le entendía a ninguno. Ahora ya no sé, no quieren participar. A ver, vamos, Joyce. Sería cómo están distribuidas la imagen y la tipografía en todo, en este caso, la portada. Dos elementos importantes a partir de lo que nos menciona Joyce. ¿Sí? Podemos ver dos elementos a partir de esta jerarquización de la información. Y también lo que vemos es una comunicación emocional. Miren a partir de primero los colores súper brillantes, sí que hacen que nos comunique una emoción. Y ya vamos a desarrollar un poquito mejor la teoría del color y la psicología del color, pero tenemos colores cálidos como el amarillo en la tipografía, que acompañan incluso el rostro de esta persona que seguramente es candidata. Dice, prefecta, ¿sí? Seguramente no alcanzan a ver porque está súper, súper chiquito, ¿ya? Pero podemos ver que es una candidata que tiene un rostro bastante emotivo, es una sonrisa, está con el puño levantado, pero no está incluso el puño comunicando de manera violenta, sino que seguramente está comunicando poder, ¿sí? Y tenemos también el rostro que ayuda a compartir esa emoción y en la jerarquía de la información vemos entre el rostro y el texto que acompaña al rostro de la candidata, ¿sí? Pero también la jerarquía de la información hace que luego veamos los otros elementos que acompañan al diseño. Por ejemplo, hay unos niños en la parte inferior, ¿sí? Que se encuentran en un orden jerárquico un poquito más pequeño, ¿sí? Pero que también van comunicando emotividad, como la señora que se encuentra a la misma candidata abrazada y sonriendo con un rostro bastante emotivo, ¿sí? En la parte de acá, en el lado izquierdo, también tenemos unas personas un poquito igual en un tamaño menor, colocando el número 11, me imagino yo, si ustedes pueden ver acá. Sí, acá también tenemos el 11, ¿ya? Que también tienen esta simbología dentro de la comunicación, por eso los partidos políticos incluso están identificados a partir de un número, ¿no es cierto? Y también tenemos de manera jerárquica, ¿sí? El logo o una marquita de la delegada Fernanda, dice acá, que se encuentra con un peso visual menor, ¿sí? Es decir, este no es el mensaje principal. El mensaje principal es el texto que se encuentra en la parte de acá y la emotividad que evoca la persona que se encuentra en el afiche. Vamos a ver otro, ¿ya? Miren, este tipo de composiciones. Con este quiero decirles que no necesariamente tenemos que encontrar todos los elementos visuales en una sola composición. Aquí, por ejemplo, seguramente sí tenemos texturas, pero a partir de la misma fotografía, no de la utilización de texturas colocada por nosotros, ¿no es cierto? Entonces, tenemos pocos elementos como las líneas, la tipografía, los colores y la fotografía, que está ubicada en la parte posterior. ¿Sí? Acá, ojo, acá sí tenemos textura. Ustedes pueden ver que es una imagencita que está compuesta incluso por un montón de puntitos que están distribuidos a lo largo del diseño y que tienen un ritmo, ¿sí? No están ubicados aleatoriamente, sino que tienen, no sé si alcanzan a ver ustedes los puntitos, cómo están ubicados, pero miren que están ubicados de manera organizada, ¿sí? Para poder componer de manera efectiva la comunicación, que puedan ayudar también
de manera intencional a generar un tipo de emoción dentro de la composición. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta, chicos y chicas, sobre la clase de hoy? No, todo claro. Es demasiada información. Dina, tienes tu manito levantada. Sí, profe. Usted no envió ningún enlace de las tipografías, ¿verdad? Sí, envié dos ¿A dónde? repositorios. Lo envié por aquí por Teams. Déjame ver dónde está. Es que no asoma, por eso me preguntaba. No les llegó. ¿Dónde está? No. Sí está, Font y Y Google Font. Sí está, profe. Déjenme ver. Sí está, ¿no es cierto? Sí Dina, está, sí, profe. pregunta, tal vez no sé si entraste con tu correo institucional, porque suele pasar eso. O no sé si también si enviaste la solicitud para ser parte del equipo, porque a veces eso es lo que suele hacer que no puedas acceder a los mensajes y a los archivos incluso. Puede ser, profe. Ya, gracias. Ya, dale, Dina. Igual todos y todas revisen ese asunto, ¿ya? Listo. No sé si alguna persona tiene alguna otra pregunta. Ya, ok. Entonces, bueno, vamos a dejar hasta ahí la clase de hoy porque en serio es demasiada información, pero hagan el ejercicio ustedes también de revisar de mejor manera, más detenidamente el compilado también, que hay otros temas que no alcanzamos a revisar en clase, pero que ustedes deben conocer, y hagan el ejercicio que acabamos de hacer ahorita. ¿Sí? Vayan a Behance, que este enlace ya les pasé en una clase anterior, que es un repositorio de diseñadores gráficos o de profesionales en los programas de Adobe, y que pueden encontrar allí sí, incluso de todo, ¿sí? Hay personas que incluso tal vez todavía no manejan el asunto de la composición y que también suben allí sus productos finales. Entonces hagan el ejercicio si la composición es buena, el ritmo, todo lo que hemos visto hoy, qué elementos visuales utilizan, los colores, las líneas, los puntos, las formas, las líneas curvas, las líneas abiertas, líneas cerradas, ¿sí? Vayan revisando todo este asunto, vayan generando una evaluación a partir de lo que acabamos de revisar hoy, ¿ya? Porque también tengan en cuenta que próximamente tendremos un foro en el que haremos un ejercicio bastante parecido, ¿sí? Esta vez en el foro será bastante más práctico, yo colocaré una ficha y ustedes deberán de esa forma ir evaluando los elementos que tiene el afiche que yo coloqué allí. ¿Ya? Entonces vayan haciendo ese ejercicio para practicar un poquito más y quedemos entonces hasta ahí, chicos y chicas. Les agradezco mucho por participar en esta clase y me quedo con algunos estudiantes que habíamos acordado conversar. Muchas gracias por participar en esta clase. Cuídense mucho, chicos y chicas. Gracias, Chao. profe. Gracias, profe. Una bonita Linda noche. noche. Gracias, profe. gracias, profe. Ya, chicos, chicas. A ver. Vayan saliendo, porfa. Listen. Cuéntenme. Yo quería decirle, es que yo tengo problemas con el Adobe, ese InDesign, pero no sé, me sale justo al rato de instalar, me sale que necesita actualizar, no sé, pero de ahí me sale error y no me deja instalar. ¿Viste los videos de instalación? Sí, Ya, o sea, los dos sí me valieron los otros dos aplicaciones, pero este no me deja. ya, listo, Hele. Entonces, ¿sabes qué? Envíale porfa a Dina, ya, este inconveniente para yo tener en Ya, cuenta y hacer una sola carpetita. Seguramente tengo que buscar otra opción
de instalador para tu caso. Uno más actual. No, porque yo tengo casi el mismo sistema operativo de usted, de su laptop. Ya, Entonces esperemos, no sé por qué. pero veamos por si acaso otra posibilidad, Ya, ¿ya? ya les. Ya Dale, eso Heli, nomás, Lizan, hasta luego. ya, cuídate mucho. Chao, chao. Daniela y Edwin, no sé si ustedes querían mencionar algo adicional o se durmieron, creo. Espérenme, antes déjenme parar la grabación. Ya, creo que